Hola, yo soy Alison, yo soy Michelle y juntas somos Dos con Lupa. Hola, bienvenidos a Dos con Lupa. Espero que estén muy bien. Pues hoy vamos a tratar otra vez el tema del Popol Vuh. Si saben, el video pasado, nuestro primer video, hoy estamos celebrando nuestro segundo episodio. Eso. Sobre el Popol Vuh. La semana pasada nosotros hablamos del capítulo 1 y 2 y hoy nos toca el 3. Sí. Bueno, sí, el 3 es el capítulo más largo, considero yo. Sí. Bastante más largo. Bastante más largo. En este tercer capítulo ya nos cuentan un poco sobre qué es Xibalbá y sobre la travesía que los gemelos Hunahpu y Xbalanque pues pasan alrededor de el contexto de Xibalbá y nos van a contar cómo ellos nacieron, ¿no? Que para mí es bastante interesante. Vamos a conocer, como dice ahí, un poco de la historia de quiénes eran sus padres. Entonces, ¿qué tal si comenzamos? Bueno, pues a mí mi experiencia leyendo el tercer capítulo fue bastante interesante porque, como ya lo dijimos, es un capítulo bastante largo, pero para mí concentra bastantes cosas para poder entender cómo, pues, cómo estos gemelos se desarrollan o por qué son como son, ¿no? Porque algo que no sabía yo es que, Y que ahora sí. es que eran niños. O sea, en el eran niños, eran pequeños. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que habla el tercer capítulo. Más que todo nos hablan sobre la historia de cómo pues ellos fueron creados. ¿Quién fueron engendrados? Ujú. ¿Quiénes eran sus padres? Pues sus padres realmente también pues ahí vamos a decir cómo se dicen porque tal vez son un poco complicados sus nombres. Ajá. Pero hay que entender que vamos a tener bastantes como personajes, se podría decir, en este capítulo, porque pues nos mencionan bastante a las personas que están en Xibalbá y los que están en la tierra, ¿no? Que vendrían siendo pues la abuelita de ellos y sus padres, que son hijos de la abuela. Y también hay que mencionar que Xibalbá es un lugar, digamos, como que tiene varias secciones, se podría decir, en donde existen varios patrones, como patrones, como señores. Así como, eran como casas, ¿no? Sí, eran casas, pero como la gente que estaba ahí como gobernando, eran, Ya. sí, unos gobernantes. Unos gobernadores. Y cada como que área tenía un gobernante y este lugar es un tipo como de inframundo y ellos le dicen, bueno, ellos no, Sam Colop le dice en su libro que es el reino de los muertos, que pasándolo a otras creencias, porque hay varias, creo que sería como un infierno, más que todo, entonces eso es Xibalbá. Sí. Sí, entonces para llegar a Xibalbá tienen que pasar como estas travesías, se puede decir, y hay varias casas, ¿verdad? Está la casa oscura, la de los chayos, la del frío, y cada una pues tiene un gobernante, como lo dijo Alison, y tenían un oficio en específico que se nos narra aquí también, que era como, el oficio era, supone, era como, tienen que matar a alguien, ese es su oficio, por así decirlo, y que me pareció pues bastante interesante el hecho de que nos explicaran que para llegar a Xibalbá también tenías que pasar como una secuencia entre esas casas. Y para empezar, antes de empezar con todo, los padres de Hunahpu y Xbalanque pues salieron a jugar pelota. Entonces algo que también es curioso es que siempre que los llamaban los seres del Xibalbá, siempre eso era cuando estaban jugando pelota. Tanto sus padres como los hijos, los dos fueron llamados por el medio del juego de pelota. Entonces era como un reto, o sea, les ponían el reto de decir, si no vienen, se mueren. Prácticamente. Pero no, espera, te voy a hacer un paréntesis de que no es así como los padres de ellos, porque no es como el papá y la mamá, sino el papá y el hermano del papá, digamos así. Ya. Entonces eran más como el papá y su hermano y no tanto como los padres que esposa y
y papá, que se puede dar un poquito mal a interpretar. Entonces, ellos eran como los padres de Hunahpu, Leish Baranque. Bueno, entonces ellos, como ya lo explicó Alison, pues eran hermanos, pero ellos pues son llamados por estas personas de Xibalbá a que hagan el juego de pelota. Pero algo que pasa con ellos es que cuando pasan la primera casa de la oscuridad, pues son vencidos, ¿no? Ellos pasan la primera casa, que es como una serie de etapas o pasos para poder llegar. O sea, en sí son retos, ¿no? Son retos que pues uno tiene que vencer, pero pues claramente hay personas que no los pueden terminar, ¿no? O sea, son como tan difíciles y así. Entonces, los hermanos, o sea, los, entre paréntesis, ¿cómo se podría decir para que no? Los hermanos padres, los Nombre, pongamos de nombre porque tienen nombre los dos. Pero está como la estructura de padres padres que acabo de explicar que son los hermanos, que son Junjunajpu y Wukub Junajpu, así se llamaban. Y aparte están los hijos, gemelos. que ya serían los gemelos, y ellos son Hunahpu e Ishbalanque. Entonces, para entender un poquito, que ya no vamos a decir como los hijos y los padres, sino los nombres, ¿no? Ajá. Entonces, pues ellos pierden la prueba y creo que son decapitados, ¿verdad? Ah, pero hay que explicar lo anterior. Anterior a eso, que habían caminos, Ah, que me recuerdo que había una parte donde decían que habían caminos para llegar a Xibalbá, que si no estoy mal eran uno rojo, uno amarillo, uno blanco y uno negro. Y ellos se fueron por el camino negro. ya. Entonces ellos ahí entraron como ya al mundo de Xibalbá por el camino negro. ¿Y sabes a qué me recuerda? A eso cuando uno mira películas y está como, tienes que elegir estos dos caminos. Era algo así, ¿no? Como el de Alicia. Ajá. Como el de Alicia chiquita. Que elegís como dos caminos y solo uno te lleva a donde querés y el otro pues te puede llevar A la pérdida. a la Creo que eso también se menciona mucho en la religión, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No. O sea, sí está el camino de Dios y el camino de la perdición, pero no es así como... tal vez iba. Es que eso es lo que me da duda. O sea, ahorita ya que estábamos hablando de los caminos, porque yo recuerdo que, o sea, yo he visto en algunas revistas de religión que, por ejemplo, está como, uno tiene como la decisión de tomar ese camino, ¿no? Ah, sí, ya te entendí, ya te entendí que me quieres decir. Es que pensé que era como algo que mirabas. Ah, ya. No había entendido. Eso no. No, pero sí está cristianamente es está como la opción de crees en Dios y te vas al cielo, o no crees en Dios y te vas al infierno. Y algo así es aquí, solo que es totalmente diferente porque aquí es más como una cosmovisión y no como una religión como la religión cristiana o católica o lo que sea, ¿va? O sea, aquí sí, igual como son 4 caminos, obviamente pues era la decisión de decir cuál elijo, cuál es el correcto, cuál será esto. Pero pues ellos, ya ahorita ya que lo explicaste mejor, pues ellos pasan el camino oscuro, ¿ves, verdad? Entonces en ese camino es cuando pues les suceden los sucesos y pues terminan siendo decapitados, ¿no? Sí, solo que antes de eso, como Yo digo, antes de eso, un poquito más me lo salto. entonces, Juncamé y Gucumcamé, al darle el ocote y los puros a Junjunaspu y a Gucumjunaspu, se los llevaban encendidos desde mucho antes. Entonces, ya como cuando se los dieron, era como una trampa, porque si ellos ya no lo temían al día siguiente, Pues ya los bien. iban a matar. Ajá. Entonces, hay una cosa que no sé si mencionamos, de que se habla de que ellos en el infierno, o sea, no en el infierno, en Xibalbá. Xibalbá, no es como el infierno que se conoce normalmente. Ajá, como el que uno piensa que es el infierno. Ajá, como que te vas a ir a quemar ahí, sino que, o sea, un poquito sí, pero... Sí, de hecho sí, se queman. Cierto, sí se queman. Bueno, eso lo vamos a contar ahorita. Pero no es como un infierno como tal, sino es más como juego. Entonces vienen ellos y lo que hacen es jugar, y ahí el que pierda, sí, ya lo matan, ¿va? Pero obviamente como ellos son los señores, Pues van a ganar.
De cómo perder, ¿no? Entonces vienen ellos y ya les llevan eso encendido. Entonces al día siguiente que ellos llegan a buscarlo, Ya está apagado. ya está apagado, ya no lo tienen. Entonces pues los matan y ahí sí viene esa parte. Y ahí sí ya, esa parte. Y después de tantas vueltas, pues ellos son decapitados y creo que los cuelgan en un árbol. Sí, en un árbol que no daba fruto, que al final como que cuelgan ahí sus cabezas y eso se vuelve el árbol de jícaro. Claro, jícaro iba a decir. De jícaro. O sea, es lo interesante que lo acabas de mencionar de que, por ejemplo, antes de que fueran colgados sus cabezas ahí no daba frutos. Entonces, hasta cierto punto, uno cuando uno tiene una planta, pues la planta necesita muchos cuidados, ¿no? Y pues una de esas es abonarlas y así. Entonces yo pienso que hasta cierto punto podría ser como esa parte que necesitaba el árbol, ¿no? Como el abono que ellos necesitaban para que pues el árbol diera frutos, ¿no? Al ser colgados ahí, pues eran como ese elemento que necesitaba eso para volver a nacer, ¿no? Como hasta cierto punto es como el cuerpo de ellos, ¿no? Y como el, pues, Sí, como el cuerpo. su nueva vida. Bueno, y después de eso, pues cuelgan las cabezas y todo, y ya el árbol se vuelve un árbol que da muchos frutos. Y me recuerdo que en un pedazo como del capítulo decía que va una chica, que es una doncella, y que ella se interesa mucho por el árbol. Entonces ella como que le dice a su papá, voy a ir, y voy a ir. Que voy. De hecho, antes de nada, la doncella se llamaba Ishkik. Ishkik. Entonces ella llega y ahí está el árbol y todo, y se acerca y una de las cabezas, bueno, ya no es cabeza, ya es una calavera, le dice que si ella desea el fruto y ella le dice que sí. Entonces ella viene y agarra uno y al agarrar uno, él escupe y al escupir, como que le escupe la mano. Entonces ella en ese momento es que queda embarazada, digamos así, de Hunahpu e Ixbalanque. O sea que ellos nacen por medio de la saliva, del fruto. En todo esto, la doncella, que es Ishkim, ¿sí, va? Ishkim, pues como queda embarazada de Hunapug y Xbalanque, pues le preguntan, ¿no? De, ¿y cómo pasó? Entonces es llamada por los señores de Xibalbá. Entonces a ella le empiezan a cuestionar, pues, cómo engendró a los niños, ¿no? Sí. Entonces, en eso creo que la empiezan a cuestionar y le dicen que es una mujerzuela, ¿no? Y que está mintiendo. Sí, creo que le dicen que es una mujerzuela fornicadora. Ajá, y tal. Entonces todo porque, pues, realmente no había como una explicación de decir, pues, me escupió un árbol. Ajá, Es y como embarazada. Ujú. Entonces ellos como que empiezan a pensar, o sea, ellos piensan que les está mintiendo, ¿no? Porque pues claramente uno viene y le dicen, ay, es que me embarazó un árbol. Entonces sí, sería raro, ¿no? Entonces pues la empiezan a tachar mucho y de hecho hasta su papá pues les dice, pues hagan lo que quieran, ¿no? Tienen que matarla. Entonces es cuando ella pues ya es como, ya le dan como la sentencia de decir, pues ya tú, ya vas a morir. Entonces en todo esto vienen los tecolotes que a ellos les denominan los guardianes o como los, sí, No eran mensajeros. a los mensajeros, los mensajeros de pues Xibalbá. Entonces en todo este trayecto pues ellos como que hacen un tipo de plan, ¿no? Para que ella pueda subir a la tierra, que es en donde se encontraba la abuelita pues de los bebés. Entonces empiezan a hacer pues como este plan de decir, vamos a poner mi corazón, que creo que es cuando lo hacen de, ¿cómo se llama esta cosa que sale de los árboles? Sabía. La savia. Entonces de la savia hacen como que asemeje al corazón, ¿no? Entonces los guardianes, los mensajeros, pues les dan ese corazón a ellos y pues dicen, miren, aquí está. Entonces los mensajeros guían a la doncella pues a la tierra y la llevan con la abuelita, o sea, la abuelita de los bebés de Hunapug y Xbalanque. Pero obviamente la señora no le cree, entonces le dice que es como una tipo de embustera o mentirosa, ¿no? Porque pues claramente pues no había prueba. Porque ella sabe que sus hijos están muertos ahí. La cosa es que la señora empieza a sospechar de ella y creo que en un momento, si no mal recuerdo, es cuando vienen y le dicen, ¿cómo le vas a hacer para sustentar el hogar? ¿No? Como, ¿qué nos vas a hacer de comer? Entonces la señora no creía mucho en ella
y recuerdo que creo que ella fue a la cosecha y de la cosecha salga algo, pero la señora piensa que pues había matado ya casi todo, ¿no? Y cuando va a ver, pues todo está bien y es ahí cuando pues ya la acepta. Ujú. Entonces ya después con el tiempo pues tenemos pues ya nace Hunapug y Xbalanque. Entonces Hunapug y Xbalanque tenían que les decían dos hermanos mayores, que eran Humbats y Hunchowen. Y estos hermanos mayores pues eran muy soberbios, o sea, los hacían de menos, porque todavía cuando ya habían nacido en ese transcurso, la abuelita todavía como que les decía, "Ah, ahí vamos, va". Ujú. Y igual con los hermanos mayores, que eran pues eran Humpats y Hunchoen. Entonces ellos hacen como este juego, por lo que dijiste ya que era un juego prácticamente. Entonces hacen como este plan, se podría decir, y les dicen a sus hermanos que necesitan ayuda para que les ayuden con la comida. Entonces es cuando ahí pues hacen este plan de pues cómo vamos a acabar con nuestros hermanos porque son soberbios. Entonces es cuando creo que van a ver dónde consiguen comida y se convierten en monos y Ujú. les dicen micos. Y algo chistoso de ahí es que ellos, Hunapug y Xbalanque, llegan con la abuela y le dicen, es que nuestros hermanos mayores se convirtieron en micos, ¿no? En monos, pero ella pues se les daba risa, ¿no? Y aquí no les daría risa. Entonces lo que hacen ellos es que para llamar a sus hermanos para que vuelvan, lo que tenían que hacer primero era llamarlos con una melodía y lo otro es que la abuela no se riera. Ujú. Y claramente la abuela cada vez que venían que los monos, sus hijos, venían, pues ella decía, se empezaba a reír. Entonces Ajá. todos los intentos siempre se reía ella. Bueno, entonces Hunapug y Xbalanque salieron a jugar a la pelota, Ujú. pero al que le avisan que los llamaron los del Xibalbá, es a la abuela. Entonces la abuela dice, ay, ¿cómo vamos a hacer para que mis nietos sepan que son llamados y que tienen una semana, 7 días para ir? Entonces creo que ahí es una secuencia que es, primero, la señora con la preocupación, creo que tiene un piojo. Entonces le dice a la le dice, ¿cómo lo dijiste? Y yo, Ajá. ¿tiene un piojo? Y yo, tiene un piojo y le dice al piojo pues que les vaya a decir a sus nietos pues que van a hacer noche toda. Ajá. Entonces le dice al piojo pues que vaya y les avise a sus nietos pues que habían sido convocados, se puede decir, a Xibalbá. Entonces el piojito va y va y se topa un sapo. Entonces va como una secuencia hasta que llegan, creo que si no mal es una ave, y llega el ave, por ejemplo, está el ave, la serpiente, luego está el sapo y el piojo. Entonces empiezan a sacar información. Primero el ave no sabía, porque dijo, aquí la traigo. La serpiente no sabía. De ahí sale el sapo hasta que sale el piojo. Y les dice, pues, son convocados a Xibalbá. Entonces, en todo este trayecto que van a Xibalbá, pues suceden varias cosas. Pues tienen un juego de pelota, pues que el juego de pelota, si no mal estoy, es un arnés, que creo que ahí también decía que necesitaban el arnés de sus padres para poder jugar. Entonces, en el juego de pelota que van a tener con los de Xibalbá, pues también les hacen pasar por casi que los mismos trayectos o sus caminos o las casas que los papás, pero los papás no pudieron terminar las casas. En cambio, ellos, pues claramente como es un juego, ¿no? Tienen la forma de cómo vamos a ganarlo. Entonces siempre salían sobrevivieron a casi a todas prácticamente. Ujú. Entonces ya al momento de que se da el otro juego es cuando a Hunapug lo decapita un murciélago. Entonces ahí es como, ¿qué vamos a hacer si ya no tenemos a la otra parte del juego? Entonces su hermano viene y pues empieza a maquinar cómo le vamos a hacer y le hacen una cabeza para que pueda jugar, pero lo que tiene ahí es que la cabeza de Hunapug estaba ahí, entonces lo que era como recuperar la cabeza de su hermano, ¿no? Entonces empiezan a jugar y de hecho hasta sale un conejo porque él viene y como que llama a los animales y les dice ayúdenme, entonces para poder ganar el juego pues necesitan al animalito y recuperan la cabeza de Hunapug. Ya con el tiempo,
creo que, antes de eso, se me había olvidado. Esa parte importante es que ellos antes de irse le dicen a su abuela que van a sembrar un maíz, ¿cómo se dice eso? Maizal. O el maíz, no, milpa, eso, sí, milpa. Van a sembrar, van a sembrar maíz. Ajá. Entonces, para que ella sepa que ellos ya murieron es cuando el maíz se muere. Entonces, con todo esto, antes, pues solo era un paréntesis, cerramos paréntesis. Entonces, si vencen a los señores de Xibalba, entonces ellos al momento de que ganan esto, vienen y pues sabían que su destino era morir, entonces pues terminan muriendo. Y eso me pareció interesante porque era como nosotros sabemos que ahora debemos morir. Entonces mueren y algo interesante es que a ellos en eso les trituran los huesos y vuelven como a nacer, ¿no? Creo que los tiran al agua y se convierten en peces. Pero algo interesante de estos peces, que son Hunapugish Balanqué, es que empiezan a hacer como danzas o en una forma de entretenimiento y entonces empiezan a llamar la atención de los de Xibalbá. Entonces viene y como que se divulga estos bailes y así. Y entonces vienen y los, pues, Juncane y Wucame, pues vienen y dicen, pues tráiganos a nosotros a ellos, no queremos verlos. Y entonces en todo esto, vienen y empiezan a hacer como el espectáculo, se puede decir. Y ellos empiezan a decirles, ¿por qué no hacen esto? Revivan, mátense y revivan. Entonces hacían eso, les decían. Y algo así raro es que era como, suponete, ahí decía que le decían, maten al perro y lo reviven. Y entonces decía que cada vez que le revivían al perrito se estaba como jugando. Entonces también les dijeron a ellos, entonces ahora les toca a ustedes. Los alejaron, o sea, se mataron, los alejaron y volvieron a revivir. Entonces fue cuando Juncame viene y dice, entonces para mí también, ¿no? Maten y revívanme. Pero pues ahí sí ya no pasó. Entonces matan a Juncame y pues ya no lo reviven. Entonces prácticamente es como la forma en la que tomaron venganza, ¿no? Hasta cierto punto es como ganaron el juego. Entonces con esto vienen y creo que en un momento al final del capítulo o de la parte 3 se menciona de que ellos volvieron a donde pues está el árbol de jícaro, ¿no? Que eran pues sus padres y les dicen, creo que les empiezan a hablar y al final pues ellos se convierten en el sol y la luna. Entonces ya serían como ellos la luz de la tierra, porque nosotros vimos un pedacito de que se decía que ellos le ganaron a los seres del inframundo porque ellos tenían algo que no tenía como el resto de la comunidad, que es picardía. Entonces yo creo que eso es importante para explicar como el porqué del nacimiento de ellos es importante, porque ellos vienen como a ser una luz del mundo al destruir a los seres de Xibalbá. Sí, o sea, yo siento que ahí se menciona mucho eso del amanecer, ¿no? Como que tienen mucho a enfocarse tanto en que el amanecer va a ser un nuevo comienzo. Entonces, prácticamente tanto el sol y la luna, pues son cosas que alumbran, ¿no? Son luz y pueden que estén a kilómetros lejos de de aquí. Pero quiera que no, pues ellos se convierten en luz, ¿no? O sea, van a ser la luz que pues necesitamos para amanecer, o sea, para nacer y volver a renacer, le vamos a decir. Sí, y yo, renacer, renacer. Entonces eso me pareció, siento que fue bastante interesante y que también dijeras eso de que pues prácticamente se vuelven luz, porque pues tenían eso que pues los hacía únicos, ¿no? Y también es algo bastante simbólico, pues que ellos al morir, su destino pues era el ser el sol, la luna, y también se menciona que los 400 hombres que habían matado Zipangná se volvieron estrellas. Entonces siempre era como lo que ese elemento que necesitaba el cielo. También no mencionamos ahorita que dijiste cielo, que para ellos un cielo, como se conoce de ir con Dios, sería más como ir a Iscanul, creo que era. Entonces no es como algo que está como más allá, sino es un lugar, creo yo. Sí, que está en la tierra. Ajá, que está en la tierra. O sea, digamos, sí es como
aspiraron partes, digamos, pero sí es como el cielo, se llama Escanul, pero es más un lugar que un lugar ahí arriba, digamos. O sea, es algo que está en la tierra, pero que hasta cierto punto ellos aspiran a ir, ¿no? Es a donde ellos quieren ir. Y también se menciona que el cielo en sí es en la tierra, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería más que todo el tercer capítulo. Sí, ahora lo demás lo dejamos a que sienten ustedes. Ajá. Tengo por aquí el libro. Si ustedes lo quieren leer, pues búsquenlo, vayan a comprarlo. Y bueno, esta es la versión de Sam Colop, pero yo creo que hay varias más y no sé si se mira en cámara. Ahí mejor. Sí. Ya, ven. Entonces, ¿qué te parece si vamos con los datos curiosos? Y cierto, se nos olvidó decirles que tenemos una sorpresa al final. Es cierto, Esa fue la sorpresa. sí. Entonces empezamos con los datos curiosos. Entonces yo tenía uno que me pareció igual muy interesante, que es de que en el capítulo 1 y 2 se menciona de que las mujeres y los hombres están hechos de maderas distintas. Y se dice que las mujeres están hechas de tsité, que es el cibaque, que no sé si ustedes saben, pero el cibaque es el hilo, digamos, con el que se amarran los tamales, como que se guardan, ¿va? Y entonces ellos le daban como el significado de que de que ellas estaban hechas con cibaque, con tsité, porque ellas eran como lo que protege a la sociedad. Entonces eran ellas como la base de la sociedad. Y eso me parece muy interesante. Como la cuerda. Y de hecho creo que también era porque el cibaque si se tensa mucho se rompe, ¿no? Sí. Entonces eso tal vez. Algo que también me pareció interesante es otro enfoque que le dieron, que es que prácticamente al momento de que nosotros pues estamos aquí, es que siempre estamos jugando, ¿no? Y tenemos ese propósito de siempre ganar. Entonces prácticamente los gemelos pues siempre tenían como ese propósito o lo que dijiste, esa picardía, esa astucia, eran astutos de decir nosotros necesitamos ganar, ¿no? Para pues, porque uno siempre lo que quiere al momento de jugar es ganar y no perder. Entonces siento que eso también es un dato curioso. Sí, igual yo creo que eso se puede pasar como a la vida, de que uno no hace las cosas solo porque quiere perder, sino porque las hace porque quiere ganar algo a favor de uno. Entonces creo que esa es una buena Analogía, sí. Nunca hay que perder. Pero siempre necesitamos, siento yo, necesitamos perder para poder Para ser humilde. Ajá. Bueno, el último dato curioso creo que es que los humanos en el Popol Vuh estamos creados de maíz. Entonces, cada color de maíz, porque hay varios colores, tienen un significado. Entonces, digamos, hay maíz amarillo con el que están hechos los músculos del cuerpo. Está el maíz blanco, que es con el que hicieron los huesos. El maíz rojo, con el que hicieron la sangre. Y el maíz negro, con el que crearon nuestros ojos y no tumbe. Qué interesante. Y bueno, a raíz de eso, nos dedicamos como grupo a hacer una obra artística porque estudiamos diseño y pues tiene que haber algo de diseño aquí, tiene que haber algo artístico. Entonces como que nos pusimos a crear una obra para enseñárseles y esa era la gran sorpresa, Una gran sorpresa. Que era como para ejemplar un poco como todo lo que hemos leído en un solo. en uno solo. En uno solo. Sí. Entonces, ¿qué te parece si le enseñamos? Entonces les vamos a enseñar la sorpresa. Sí, 1, 2, 3. ¡Qué emoción! Aquí en esta obra, pues quisimos ejemplificar un poquito sobre, pues, lo que era para nosotras el Popol Vuh y pues en una obra, ¿no? Que también pues puede ser una forma de poder expresar o pues también ustedes le pueden dar su significado. Y como nos explicó Alison, pues cada maíz pues tiene un porqué, ¿no? Sí. Cada maíz ejemplifica en ser humano. Bueno, y digamos, sí, cabal, entonces acá los colores que le colocamos fueron los colores que les acabo de comentar. La verdad es que le puse gris porque sabía que el blanco no se iba a ver, entonces le hice como la sombra del blanco. Y pues nada, que estamos creados del maíz, entonces por eso el maíz y el fondo ejemplifica la madera de la que están, o sea, las dos comentan. Y no, el título. El título.
Y bueno, entonces sería todo. Espero que les haya gustado mucho este segundo capítulo. Saben que cualquier opinión la pueden dejar abajo en los comentarios, que los vamos a estar leyendo. Y si tienen algún comentario, duda, pues lo pueden dejar en los comentarios. También se pueden suscribir y igual darle like, activar la campanita. Compartir el video. Les vamos a dejar un link para que se vayan a suscribir. Bueno, no a suscribir, a seguir en Instagram. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.